Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Un espacio para quienes, inquietos por los saberes y prácticas escolares, se permiten pensar la escuela y su cotidianeidad, habilitar preguntas en torno suyo y, ¿por qué no?, esbozar respuestas también. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio de charlas del posgrado en Currículum. Hoy, en nuestro último encuentro de 2025, tenemos el gusto de recibir a Melina Masnata, profesora, investigadora y especialista en tecnología educativa. Hoy vamos a conversar con ella sobre un tema que nos atraviesa a todos los que trabajamos en educación, y es la relación entre la tecnología, la inteligencia artificial y el rol docente. Así que quédate con nosotros porque esta charla promete ayudarnos a pensar y repensar nuestras prácticas en este contexto tan cambiante. Comencemos. Bienvenida, Melina, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Para los que nos están escuchando, los cursantes del posgrado en Currículum habrán visto que ella es profesora de una de nuestras clases, pero igualmente para los que nos están escuchando y que no la conocen, te voy a pedir que te presentes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Paula, y a todo el equipo. Siempre es lindo volver a esta casa. Bueno, soy Melina Masnata, chubutense, siempre lo digo, y para mí es muy importante porque tiene que ver con la territorialidad de lo que nos identifica a la hora de pensar también eh, quiénes somos, cómo habitamos lo que tiene que ver con la educación. Soy maestra del mundo del arte, después hice la licenciatura en Ciencias de la Educación, una maestría en tecnología educativa, estoy cursando un doctorado, pero siempre, y hace más de 15 años que trabajo en este mundo de tecnología educación y la definición de este campo que es la tecnología educativa, con mucho énfasis en no solo generar las experiencias, sino también en generar conocimiento. Por lo tanto, emprendo, intraemprendo, doy clases y también investigo. Bien. Bueno, muchas gracias, Melina, por acompañarnos hoy. Realmente para nosotros es muy interesante este espacio porque lo digo por si alguno está llegando por primera vez a estos podcasts. Nosotros intentamos con ellos dar algunas claves, ¿no?, para entender, para analizar la actualidad educativa. Y bueno, hoy justamente queremos que generosamente nos compartas tu conocimiento acerca de este tema que es el de la tecnología en relación con la educación. Muchos de los cursantes del posgrado traen como problemáticas no identificadas esta cuestión de la tecnología y específicamente el de la irrupción de la inteligencia artificial que, bueno, pone en jaque la tarea del docente. Problemáticas de todo tipo, ¿no? Futuros docentes que planifican con la IA, docentes en ejercicio que se perciben como fácilmente reemplazados, ¿no?, por una googleada. Entonces, bueno, primeramente nos gustaría preguntarte cuáles son los desafíos actuales de los docentes ante una necesaria reconfiguración de su rol o cómo acompañar, ¿no?, desde un cargo directivo, de asesoramiento, sin acudir a la mera capacitación para que sepan usar los recursos, ¿no? Que sí, que no con la IA, ¿no? Esa es nuestra primera pregunta. Bueno, está buenísima la pregunta. Creo que primero hay que contextualizar. Ya venimos de un tiempo donde entendemos que no podemos ser más transmisores de información, sino que tenemos que cubrir un rol más complejo, un rol del que se necesita también consensos y articulaciones, como es el de ser mediadores críticos de estos entornos digitales, pero también reales, en este mundo híbrido que nos dejó una pospandemia, ¿no? Y que hay que identificarlo también con algunas características como la disponibilidad, el consumo problemático de las pantallas y por supuesto incluso la salud mental. En todo ese escenario, el rol docente no solo se vuelve cada vez más necesario, sino que también se encuentra con estas tensiones, en donde hay una redefinición, que yo creo que el desafío grande es que escuchamos influencers, un montón de personas diciendo, sí, hay que redefinirlo, pero no queda claro cómo, y quién va a acompañar en esos lineamientos, porque el sistema educativo
si hay algo que tiene Claida, como cualquier sistema, como el sistema operativo, es que hay un proceso, no es solamente la persona. Estamos dentro de un marco y por eso también tenemos directivos, supervisores, un currículum, determinadas cuestiones que nos van llevando o indicando hacia dónde. Entonces, si pensamos en una redefinición, tenemos que pensar también en cómo son las condiciones de posibilidad de esa redefinición, que lo que yo voy detectando en estos años, donde estoy trabajando más fuertemente con inteligencia artificial, que no es nuevo, eso también hay que aclararlo, eh, es este tema de a veces surgen algunas prácticas y experiencias, pero no está claro cómo la puedo tipologizar, cómo la puedo evaluar y a quién le tengo que contar que hice esto y de esta manera, ¿no? Y eso también habla un poquito como de las disponibilidades y la posibilidad que le damos a ese docente de redefinirse en ese rol y en esas tareas. Y en eso últimamente traigo como algunos ejemplos. Cuando uno habla del prompt, que es este comando, es la forma en que yo le pido, por ejemplo, a los modelos de lenguaje, como lo es ChatGPT, Gemini o Meta IA, que lo tengo hoy en WhatsApp, si ustedes me están escuchando desde Argentina, en Uruguay todavía no está habilitado. Cuando uno le pide, por ejemplo, quiero que me hagas una imagen de, etcétera, etcétera, eso si uno piensa la mejor forma de promptear, que es lo que hace un año atrás se decía, el futuro de todo es prompt engineering, ¿no? Como las ingenierías vinculadas al prompt o el crafting, ¿no? Como los hacedores de ese prompt. Pero cuando uno ve cómo se construye un prompt que tiene un objetivo, un canal, una entrada, una salida, un contexto, un rol, empieza a entender que es como planificamos los docentes. Tiene componentes del mundo de la planificación educativa. Por lo tanto, en esa redefinición, yo creo que hay mucho de lo que tenemos que hacer, que es revisar lo que sí ya existe y que dialoga con ese entorno tecnológico. Es decir, yo a veces digo, no tenemos que irnos a pensar fuera de la caja, sino a veces encontrar dentro de la caja qué es lo que tenemos a disposición. Entonces, vos traías, Paula, esta pregunta de más capacitaciones. Lo que veo es que no son necesarias más capacitaciones, sino claramente capacitaciones que sean situadas, que tengan un propósito, que tengan una claridad en la aplicabilidad. ¿Para qué estamos aprendiendo esto y a dónde lo vamos a aplicar? Si bien a veces podemos discutir que ciertos conocimientos no tenemos directamente una linealidad y una trazabilidad sobre el impacto de ese conocimiento, pero sí podemos empezar a enmarcarlo, que si es para construir una visión, lo que solemos decir en el mundo tecnológico, un mindset, ¿no? Un sistema de pensamiento. Bueno, entonces decime que es para eso, para que yo tenga, por ejemplo, pensamiento crítico, que es una de las cosas que hoy más se trabajan en el mundo del desarrollo tecnológico, cuando se piensa, bueno, ¿cuáles son las habilidades de las profesiones del futuro? Aparece profundamente pensamiento crítico. ¿Y cuáles son los lugares donde se desarrolla? Bueno, la educación se encarga y se encargaba si se quiere, una cuestión como hasta matricial de generar ese pensamiento crítico. Entonces no estamos pensando en algo muy lejano a lo que ya hacemos. Lo que sí tenemos que entender es qué y para qué, por qué va a estar incluida hasta IA en esta práctica docente, cuáles son los desafíos. Y ahí yo creo que es importante destacarlo porque también estamos trabajando a veces con tecnologías emergentes, que son tecnologías que todavía no se conocen del todo los riesgos, y esto no es para tener miedo, sino para poder generar en los espacios áulicos o en las escuelas o en las instituciones educativas debates sobre esto y debates sobre las decisiones que tomamos sobre estas tecnologías que vamos a aplicar. Yo creo que es necesario, sobre todo en Latinoamérica, que usemos inteligencia artificial, porque no hay otros espacios donde podamos poder tener la capacidad reflexiva y la capacidad creativa de hacer algo diferente con esta inteligencia artificial que hoy está mediando a través de cualquier pantalla. No es que si queremos la usamos o no la usamos, ya está ahí. Entonces es cómo la usamos y para qué la usamos y con qué objetivos queremos que también podamos modelizar prácticas educativas en relación a estas tecnologías, porque lo que hacemos en el aula
también va a replicar en esa persona, que hoy no deja de ser usuaria de esa tecnología. Y esto, disculpa, lo digo también porque los mismos docentes somos usuarios de tecnología. Entonces, estamos en esa complejidad. Yo lo que creo, para retomar un poco tu pregunta inicial, sí, la experiencia pedagógica, el pensamiento crítico, tiene esos diferenciales únicos. La inteligencia artificial hoy es más predictiva, lee lo que uno dice y predice lo que uno quiere, y es muy buena quizás para automatizar ciertas tareas repetitivas, como por ejemplo las administrativas que nos tocan en el momento educativo, pero tenemos que considerar todos estos aristas para pensar que tenga sentido, porque la realidad es que la docencia no solo es una profesión altamente precarizada, sino que también es una profesión que crea otras profesiones. O sea, cuando hablamos del talento, el desarrollo, de la inteligencia humana, bueno, eso es lo que hace la docencia. Pero si vemos y nos remontamos a los datos que trae UNESCO en los últimos informes, dan cuenta, sobre todo en Latinoamérica, que cada vez menos personas eligen estas carreras. Entonces, vamos a tener por obligación, porque no tenemos ese talento disponibilizado, que utilizar inteligencia artificial. Y yo creo que el espacio y tiempo de tener un docente humano se va a volver algo de privilegio, cuando no debería serlo. Y para resolver este faltante, este talento, sí es posible que se utilicen estas inteligencias artificiales que por supuesto tienen sesgos, necesitan ser lideradas, y eso es importante también traerlo en escena porque vuelve a la importancia del rol docente. Melina, vos sabes que te están escuchando de todas partes. Tenemos cursantes de Uruguay, de Ecuador, de México, Chile, bueno, y de toda la Argentina. La verdad que los contextos son muy diversos y vos hablaste recién, ¿no? Hay que pensarlo en forma situada. Sin embargo, por ahí nos atrevemos a preguntarte si podemos traer hoy en esta conversación alguna práctica que haya sido documentada como ejemplar, digamos, si se puede identificar por ahí en los casos de uso efectivo algunos rasgos comunes o al menos poder entender cuál podría ser nuestro próximo primer paso para transcurrir este camino de cambio y que no sea solamente aprender a usar Canva, Genial y algunas de esas cosas. Y está excelente esa pregunta. Yo de hecho tengo mi cuenta en Instagram que la empecé a usar para contar esas experiencias y posicionar esas voces de docentes de los cuales voy conociendo cuando recorro escuelas o son colaboradores o trabajamos en conjunto en algunos proyectos. Y parece que cuando hablamos del mundo de redes sociales, tenemos ciertos influencers diciendo la escuela no sirve, a los docentes no les interesa nada y no hay que cambiar. Y yo estoy encontrando lo contrario, Mm. gente que tiene, docentes que tienen muchas ganas de también innovar, probar, que además sus estudiantes a veces les traen experiencias y ellos sienten que pueden trabajar desde este lugar. Por lo tanto, ahora no me voy a abocar directamente en una práctica específica porque no solo a veces caducan porque las plataformas cambian, mutan o unas compran a otras, ¿no? Vos mencionaste algunas y digo, ¿cuánto faltará para que esta compañía compre esta compañía y sea todo integrado y todo lo mismo? De hecho, lo que cada vez más se está trabajando es en una gran integración de esta inteligencia artificial generativa, donde casi que es un problema para los usuarios porque no identificamos qué es lo que hace, ¿no? Sino que es muy intuitivo su uso, que bueno, por supuesto no nada tiene de intuición, sino de mucha investigación detrás de cómo utilizamos estas herramientas. Entonces, volviendo a esto, los patrones que voy encontrando comunes de estos docentes en esta didáctica emergente, en principio es que toman bastantes, si se quiere, habilidades que se trabajan en el mundo de la tecnología, como por ejemplo experimentar. Diseño una experiencia pedagógica en la que no tengo miedo que pasa en la experimentación. Sí dejo muy claro a dónde quiero llegar. Por ejemplo, si yo quiero que hagan una producción audiovisual con una herramienta, ¿no? Que trabaje, por ejemplo, el eje de la novela histórica.
Bueno, voy trabajando con todos esos puntos para dar cuenta de mi planificación educativa, pero yo no me centro en entender en profundidad esa herramienta, porque además hoy las herramientas no es que necesitamos saber programar, son herramientas que de nuevo se jactan por ser no code, que significa sin código, es decir, que no necesitamos dialogar y conocer esa forma de comunicación humano-máquina. Y en ese camino, si eso no es una traba, ¿qué sí es una traba y qué podemos hacer diferente? Creo que hay un posicionamiento ético muy particular en ese sentido y que tiene que ver particularmente con la idea y la convergencia de que esto que pasa afuera, si mis estudiantes no lo trabajan acá, ¿dónde lo van a hacer? Bueno, retomando la idea, este desafío que por ahí encuentro y de patrón es que estos docentes encuentren en el interés que ya trae el uso de estas tecnologías en sus estudiantes una oportunidad para captar esa atención, para develar el misterio de cómo se utiliza esta herramienta o estas herramientas y darles un propósito, darles una tarea educativa. De hecho, al devolver y hacer esas producciones y después entender y producir, ya sea una historieta digital con el eje de la novela histórica, hay algo también de que esta cultura digital es intervenida por estos estudiantes. No es solamente consumo, sino genero también y produzco. Y en ese camino creo que algo que voy encontrando además son docentes que al utilizar estas experiencias hacen también un metaanálisis con sus estudiantes para ir incentivando lo que es la cultura digital, todo lo que conocemos más de ciudadanía digital y todos esos puntos de los cuales a mí me gusta trabajar mucho sobre los neuroderechos, el derecho a la desconexión, qué hacen los algoritmos, cómo los algoritmos intervienen también en nuestra autoestima y en un montón de otros factores que son condiciones de posibilidad para el aprendizaje y la enseñanza. Y en ese camino, además de la producción digital, hay mucho de eh, si se quiere, doble clic de la posibilidad de producción y de creación inédita y de debate sobre esa producción inédita que me está acercando la posibilidad además de reflexionar sobre este uso. Una docente hace unos meses atrás me mostraba cómo además en esto de que el lenguaje, los modelos de lenguaje como ChatGPT emulan y predicen tu pregunta y emulan una respuesta y no buscan tanto eso de visibilizar y transparentar el proceso. Trabajaron en historia, qué pasa en Argentina, Renacimiento, qué pasó, tráeme fuentes de información y demás. Y bueno, la inteligencia artificial lo que hizo es alucinó y creó incluso libros que no existen. Y yo le decía, bueno, y ella estaba muy contenta porque lo veía a vivo con sus estudiantes. Y yo le decía, bueno, pero pará, en unos meses vuelvan a hacerlo y van a ver cómo esto también se va a ver transformado e impactado. Bueno, y entonces yo creo que alguno de los desafíos que tenemos los docentes o lo que yo voy viendo como patrones es que nos podamos plantear dos preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tarea de mi práctica me quita tiempo y puedo delegar también en la IA? Eso es un valor que podemos entregar, pero tenemos que saber bien qué estamos entregando, cediendo y demás. ¿Y qué aspecto de mi práctica de enseñanza se puede ver potenciada o la IA puede apoyar, ¿no? En esto de que ya hay disponibilizado, que traen estas juventudes o que traigo yo como usuario y puedo también pensar en ese camino, ¿no? Creo que estamos en un momento donde además falta muchísimo entender y generar estas rúbricas y buenas prácticas, si bien empiezan a haber muchas, hay como bastante dificultad sobre cómo podemos crear algo que pueda ser transparente, fácil y de hecho a la hora de planificarlo podamos evidenciar y trazar sin que eso implique una inversión económica como a veces implica el uso de este tipo de tecnologías donde en general para tener determinadas
accesos necesitamos pagar mínimo $20. Entonces, ¿quién paga eso? La escuela, la universidad. Bueno, y ahí tenemos muchas tensiones también a desafiar, que además es algo que está en constante evolución. Pero si sostenemos estas dos preguntas y las evidenciamos y vamos trazando y vamos generando una comunidad de prácticas y aprovechamos, por ejemplo, esta diplomatura y este espacio o esta especialización para compartir con otros colegas, ya vamos creando una hoja de ruta y una base de datos sobre qué podemos hacer con estas tecnologías. Vos habías nombrado al inicio que sos maestra de una disciplina artística, ¿verdad? Es así. Ujú. Bueno, la verdad que me parece una genialidad que como, no sé cómo se conjugan estas dos cosas, vamos a aprovecharlo, esto de que se conjuguen vos el arte y la tecnología, porque la verdad es que muchas veces, ¿no? Hablando, bueno, estamos en una especialización en currículum, ¿no? Formándonos como futuros curriculistas, entonces siempre viene esta cuestión de la priorización curricular, ¿no? Y la necesidad de incluir saberes referidos a la programación, a la tecnología, ¿no? A estas utilidades, ¿no? Y siempre quedan relegadas, no siempre, bueno, pero muchas veces quedan relegadas las áreas artísticas, ¿no? Entonces, preguntarte un poquito para finalizar, ¿cómo pueden dialogar ambos lenguajes? Yo creo que son lenguajes que desde los inicios están enlazados. En principio por algo que son como las disponibilidades de la forma de construcción de un saber, que en el caso tanto de la tecnología como en el arte, la creatividad, la invención, el apelar también a la sensibilidad son como herramientales básicos, ¿no? Y eso se conjuga también con las capacidades críticas. Si bien por ahí a veces en el mundo de la tecnología no lo vemos porque lo consumimos, en el proceso de diseño y de creación está presente, ¿no? Los algoritmos aprenden de los patrones creativos humanos, aprenden de la perspectiva humana, y en general esto está muy enlazado con el mundo artístico, donde yo creo que además hoy tiene muchísima relevancia porque el futuro exige cada vez más lenguajes híbridos, donde no solo tengamos que entrar a una disciplina o entender un marco de pensamiento, sino también cómo podemos interpretar, cuestionar, diseñar, programar con esta convivencia que traen también estos lenguajes, ¿no? El más tecnológico y el más artístico, porque en esto hay complementariedad. De hecho, en mi experiencia profesional, yo estuve mucho tiempo trabajando en el mundo del arte digital, donde es una disciplina dentro de lo que es el arte y el mundo de la tecnología, donde conviven tranquilamente y hoy tiene mucho sentido a la hora de pensar las innovaciones en el terreno digital, en todo lo que hoy vemos que la IA generativa trae con cuestiones muy vinculadas por ejemplo, producciones audiovisuales y las posibilidades que por ahí más nos maravillan de esta tecnología, ¿no? Yo creo que en esa construcción el arte siempre trae esto del deseo y del futuro, ¿no? De qué queremos construir como visión, como emoción, y como posibilidad de habitarse. Y en eso la tecnología también lo tiene. Entonces creo que ahí hay una forma de que se pueden conectar y se pueden pensar como colaboraciones y no como, como competencias, y también como colaboraciones necesarias en estos mundos actuales. Gracias, Melina, gracias. La verdad que en lo personal me llevo un montón de claves para seguir pensando. Seguramente que todos los que están escuchando también. Así que bueno, nuevamente agradecerte tu disponibilidad, tu generosidad en compartirnos estos saberes. Muchísimas gracias, Paula, y a todos los que nos estén escuchando del otro lado. Qué bueno que se dediquen a esto y sigan en este camino que seguro nos seguiremos encontrando. Gracias. A continuación tenemos el placer de conversar con Silvia D'Emilio, quien forma parte de la Dirección de Tecnología Educativa de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Con ella vamos a hablar sobre cómo se está pensando y trabajando la tecnología en el sistema educativo bonaerense, y especialmente vamos a charlar sobre las iniciativas que buscan acompañar a los docentes en la construcción de una verdadera cultura digital. Y ahora sí, la escuchamos.
Bueno, muchas gracias Silvia de Emilio por acompañarnos hoy en este podcast en el que vamos a dialogar sobre la tecnología y particularmente de lo que está sucediendo en provincia de Buenos Aires. Por eso, primeramente, me gustaría invitarte a que te presentaras. Sabes que en este podcast te escuchan desde todas partes de la región, así que nos contarás quién sos, cuál es tu tarea y cuál es la tarea en líneas generales de la subdirección en donde te desempeñas. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenos días, de acuerdo a donde nos estén escuchando. Como decías, mi nombre es Silvia Emilio y trabajo ya hace algunos años en la Dirección de Tecnología Educativa en la provincia de Buenos Aires. Esta dirección pertenece a lo que es la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, que es nuestro Ministerio de Educación. Y dentro de la organización de lo que es la Dirección General, nosotros estamos en la Subsecretaría de Educación. Esto lo comento porque hay otras direcciones que también tienen que ver con tecnología, pero de una manera mucho más técnica, como por ejemplo la Dirección de Informática, ¿no? Que tiene que ver con la organización y la digitalización de lo que es el funcionamiento del ministerio. Nosotros estamos en la Subsecretaría de Educación porque justamente lo que hacemos es tecnología educativa. La Dirección de Tecnología Educativa, o DTE, como nosotros la llamamos abreviadamente, eh, está organizada en tres subdirecciones. La Subdirección de Proyectos y Diseño de Contenidos, que es en la que yo me desempeño. La Subdirección de Soporte Tecnológico y Capacitación, que es la que justamente le da soporte a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires a través de un equipo territorial, que ahora te cuento un poco cómo nos conformamos. Y la Subdirección de Recursos Tecnológicos, que sí, ahí es una parte como un poco más dura, más tecnológica, que por ejemplo nos da apoyo o el servicio técnico a las aulas virtuales. Y también tenemos un equipo de un programa de medios escolares bonaerenses, que también es un equipo territorial. Nosotros somos, para todo lo que es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, en números muy rápidos, más de 20.000 escuelas, casi 5 millones de estudiantes, más de 500.000 cargos docentes. Mm. Somos un equipo, frente a estos números, relativamente chicos en la Dirección de Tecnología Educativa, eh, pero que, bueno, estamos presentes en toda la provincia. Y tenemos un equipo que trabajamos en lo que denominamos nivel central de la dirección, y después tenemos un equipo territorial con un coordinador en cada una de las 25 regiones educativas. La provincia de Buenos Aires está dividida en regiones educativas, 25, Ujú. y cada uno de estos coordinadores organiza un equipo de facilitadores de educación digital que trabajan en esa región, que está compuesta por varios distritos, y el número de estos facilitadores depende de la cantidad de escuelas, de los estudiantes, bueno, etc. Somos casi 240 facilitadores de educación digital en toda la provincia. Entonces, como te decía, quizás parece un número grande, pero en comparación con la cantidad de escuelas, de estudiantes, de docentes, somos un equipo que bastante reducido, pero bueno, que llevamos adelante las políticas públicas de educación en la provincia, ¿no? Bien, y yendo particularmente a la tarea que ustedes desempeñan, vos me habías comentado algo acerca de, bueno, de que se centraban en lo que era la generación de contenidos. A nosotros nos Sí, interesaría por ahí preguntarte, o sea, que nos profundices un poquito en qué consiste esta tarea, como para darnos una idea también de desde qué ángulo están abordando la tecnología, ¿no? Muchas veces vos sabés que yo te contaba que en este posgrado, en este diploma, los docentes nos traen las problemáticas más recurrentes, ¿no? Que ellos se encuentran en las aulas y sorpresivamente muchas veces, ¿no? Nos encontramos con esto del recurso, ¿no? De qué recurso uso en el aula y empiezan a saltar todos las aplicaciones de moda por ahí que hoy son estas, mañana son otras.
Y nos pareció muy interesante todo esto que nos contabas cuando te conocimos, porque es una forma también de superar la receta, ¿no? De qué aplico en el aula, un poco lo que ustedes hacen. Entonces, bueno, preguntarte un poquito esto, que nos contaras en qué consiste. Sí, bueno, nosotros, así como uno de los puntos a tener en cuenta es la inclusión digital, ¿no? Nosotros hablamos de educación digital, cultura digital, soberanía tecnológica, ciudadanía digital, a través de algunos lineamientos que son los que obviamente nos rigen como provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el derecho a la educación, con la centralidad de la enseñanza, la inclusión digital que te decía. Y la inclusión digital implica garantizar las condiciones de acceso a los dispositivos, pero no solamente eso, ¿no? Por eso no es que nosotros únicamente eh, otorgamos, repartimos, acercamos tablet, netbook, teléfonos celulares, dispositivos, lo que, los dispositivos, sino que también lo que nos preocupa es garantizar las condiciones de que puedan hacer un acceso, un uso, perdón, no, el acceso tiene que estar garantizado, pero después poder hacer un uso crítico, creativo, responsable, cuidado, protegido de esos dispositivos, ¿no? Eh, el enfoque que nosotros tenemos es el enfoque de cultura digital, esto que decía, superar el enfoque instrumental de las tecnologías, ¿no? Ese enfoque TIC del Claro. que hace unos años hablábamos y hablábamos todos. Hoy pensamos a las tecnologías digitales como territorios que habitamos, ¿no? Mm. Eh, todas nuestras y nuestros estudiantes, docentes, y el desafío está entonces en pensar cómo habitamos ese territorio, Mm. con todo lo que esto trae, ¿no? Como decíamos, con algunos riesgos que se suscitan al habitar este territorio, pensando también cómo nos atraviesan todas estas tecnologías digitales en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Cómo construyen y modifican subjetividades, y bueno, y es también la forma que nosotros vemos que nuestros y nuestros estudiantes las usan hoy las tecnologías, no son herramientas, ¿no? Sino que estamos inmersos en estas tecnologías. Y estas, o sea, me parece muy potente, ¿no? Ese enfoque y creo que cambia muchas cosas, ¿no? Impacta en muchas cosas, no solamente en la tarea que ustedes desarrollan, sino incluso en las apropiaciones, ¿no? Que los docentes van haciendo de todo, todos esos contenidos que ustedes generan. ¿Podrías contarnos un poquito cómo sucede esa apropiación de los docentes, cómo la ves vos desde tu lugar? Nosotros, al generar contenidos de diferentes tipos, ¿no? En esta subdirección que te cuento, eh, creamos cursos, talleres, muchos, bueno, les cuento un poco, en mi provincia de Buenos Aires hay trayectos de formación que otorgan puntaje a los docentes, ¿no? Para nuestra carrera docente. Esto entonces, dependiendo obviamente de los contenidos, de la carga horaria, de estos trayectos de formación, en la Dirección de Formación Docente Permanente otorga puntaje. Entonces nosotros tenemos algunos de nuestros contenidos que otorgan puntaje docente, otros son talleres cortos o conversatorios, y en general depende mucho de lo que esté sucediendo. Como te imaginarás, en este momento estamos con el tema de inteligencia artificial, creando contenidos desde trayectos de formación hasta algunos contenidos que están en el portal Continuemos Estudiando. Ahora te cuento un poquito de qué se trata. Y esto llega a territorio a través de nuestros equipos territoriales, ¿no? Son entonces ellos los encargados de ofrecer en territorio este tipo de trayectos de formación. Te nombraba Continuamos Estudiando, que es el portal educativo de la provincia de Buenos Aires. Allí hay más de 1.700 contenidos eh, que son creados, desarrollados por
las direcciones de niveles y modalidades de la Subsecretaría de Educación y algunos de ellos también a través de la subdirección que te estoy contando, ¿no? De la Dirección de Tecnología Educativa. Y se llevan adelante, como te decía, todas estas instancias de formación llegan a las escuelas, a los docentes, a través del equipo territorial. Nuestro equipo territorial es el que acompaña a las escuelas y a los docentes en todos los roles, ¿no? Porque desde lo institucional, acompañando a los equipos directivos, a los docentes en las aulas, pero también al docente de la biblioteca, al docente que es de MATP, que es el encargado de medio de apoyos técnicos pedagógicos, a los equipos de orientación. Bueno, nos acercamos a las escuelas con estas propuestas, ¿no? De manera presencial, de manera virtual, híbrida, eh, de acuerdo a lo que van también necesitando, y es en esa ida y vuelta entre los facilitadores de educación digital y los docentes en las escuelas que te van teniendo un poco el panorama, la idea de cuáles son las necesidades. Claro. Y eh, ¿alguna experiencia que puedas contarnos acerca de cómo sucede esta apropiación, algún espacio que ustedes hayan generado? ¿Tenés? Nosotros tenemos es nuevo porque es recién el segundo año que estamos organizando y son las jornadas de educación digital. Ah, La primera edición fue el año pasado, 2024, y este año hicimos la segunda, ya sucedieron, fue en septiembre. Y son jornadas, hasta ahora son 2 días completos en los que nosotros invitamos a las y los docentes a que nos compartan de manera presencial y también de manera virtual sus experiencias de educación digital. Es una experiencia realmente fantástica, porque tuvimos en la segunda edición más de 300 experiencias mm, con docentes que vinieron de manera presencial a contarnos sus experiencias, su implementación de tecnología en las aulas, en todos los niveles y modalidades. Cuando yo hablo de niveles y modalidades, hablo desde nivel inicial, primario, secundario, educación superior y modalidades, educación especial, educación física, psicología. Y además tuvimos asistencia de más de 1.200 docentes, ¿no? Entre presenciales y virtuales. Y es un espacio, como te digo, maravilloso porque nos encontramos, nos conocemos, aprendemos entre nosotros. Es una experiencia de aprendizaje colaborativo, donde cada una y cada uno contamos, pero también aprendemos. Organizamos charlas, vienen especialistas, así que desde la dirección es una de nuestras líneas de acción con la que estamos también muy contentos, ¿no? Porque tenemos esta posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esta vuelta. Como claro. docentes nos pasa esto, ¿no? De que muchas veces organizamos, por ejemplo, trayectos de formación y bueno, y después es como que uno no sabe muy bien hasta dónde esto llega o cómo se replica, ¿no? Y esta es una oportunidad única que estamos teniendo de justamente poder ver esa vuelta, ¿no? Organizados en 4 ejes de trabajo, Ujú. las y los docentes presentan sus experiencias, acompañadas por los facilitadores en territorio. eh, es la segunda edición, como te decía, fue mejor que la primera y esperamos que el año que viene siga mejorando también. Interesante. Y por ahí para los que no estuvimos y queremos espiar un poquito para lo que sucedió, así como conclusiones, algún desafío que hayas identificado, que hayan identificado los docentes que presenciaron la jornada como un próximo paso a dar, ¿no? En esta cuestión que es la de la tecnología. Para los que no estuvieron, tenemos un sitio donde están reunidas todas las Ah, experiencias. ujú. Y tenemos el sitio organizado con las experiencias del año pasado y las de este año, así que obviamente pueden entrar, mirar, buscar.
bueno, enterarse un poco qué es lo que estamos haciendo las y los docentes en la provincia de Buenos Aires, invitarlos a que participen en las siguientes ediciones. Lo que vamos haciendo durante el año son prejornadas, las llamamos así porque es como un caminito a la jornada, ¿no? Claro. Y desde el inicio del año vamos a diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires y justamente presentamos no solamente la jornada, sino que vamos con talleres, con charlas, y bueno, las y los docentes se van enterando un poco de todo esto y las y los invitamos a participar, obviamente, ¿no? Eh, Genial, lo vamos a enlazar, lo vamos a no, buscar y lo vamos a enlazar acá en el podcast para poder ir a ver. sí, Me jornadas de parece, educación digital, sí. ajá, bien, me parece súper interesante que se documenten estas cosas, ¿no? Y que no queden Sí, ahí encapsuladas sí, y las en... propuestas cuando las y los docentes se inscriben con un breve resumen, Ajá. y después, bueno, obviamente tienen tiempo todavía, estamos a tiempo de presentar los trabajos completos, ¿no? Para poder ser publicados, aquellos que así lo quieren. Así que es interesante. Bueno, bueno, qué genialidad, Silvia. Te agradezco muchísimo este rato de conversación, que seguramente para muchos docentes es inspirador y que ya están yendo a buscar y a pispear un poquito esto que nos contaste. Ha sido un gusto. Te agradezco nuevamente en nombre de todo el equipo y bueno, No, éxitos. para mí un placer. Estamos a disposición siempre. Para todos los que nos están escuchando de Provincia de Buenos Aires, sepan que está a disposición el coordinador de educación digital en cada una de sus regiones, con su equipo de facilitadores, nosotros desde el nivel central como dirección, a disposición a través de todas nuestras líneas de trabajo. Así que nada, un gusto y para charlar siempre a disposición. Muchísimas gracias. Esto fue Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Si disfrutaste de esta conversación y querés volver por más, podés suscribirte para estar al tanto de novedades. Compartinos con colegas y amigos. Hacé correr la voz.